Muy buenas noches para todos. Vamos a continuar con el ciclo que iniciamos hace 15 días. Tratamos el tema de grandes desafíos para la economía mundial en este 2017. La geopolítica es otra variable que no solo afecta tremendamente el desenvolvimiento de la economía, sino que también tiene una serie de implicaciones a nivel político entre los estados y es un tema también sistémico. Siguiente. Entonces, volviendo a nuestro triángulo conceptual que vimos hace 15 días, ya vimos que la economía global interactúa con la geopolítica internacional y en los últimos 20 años ha venido ganando peso específico en el desempeño económico del mundo y en la misma variable geopolítica el tema ambiental, llamado por algunos el tema Gaia, el tema del planeta y las relaciones que hay con el hombre, que nos han llevado al nivel de crisis que ya se manifiesta, por ejemplo, con el cambio climático. De manera de que son tres conceptos interactuantes entre ellos. Vamos a mirar el corto plazo, 2017-2020, siguiente. La geopolítica es una ciencia relativamente joven, nació con el cambio del siglo XIX al siglo XX, cuando empezaron a surgir una serie de conflictos bélicos entre países europeos, Rusia, con problemas con Japón, China, etc. Entonces algunos geógrafos y estudiosos de ciencia política vieron de que había una relación necesaria entre lo geográfico y los conflictos políticos en el mundo. Y esa fue la base de la geopolítica. El primero, que es considerado el fundador, fue un sueco, pero tal vez los estudios más interesantes de geopolítica y que tienen plena vigencia, con más de 100 años de anticipación, son los británicos, especialmente John Mackinder, que veremos su famosa teoría del pivote de Eurasia, que aparentemente puede ser el resultado de un debilitamiento de la globalización que ya empieza a ser casi que una realidad por el papel de la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos para reevaluar los tratados de libre comercio que han venido empujando de alguna manera el tema de la globalización. Entonces, muy descriptivamente y muy sintéticamente es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Próxima. Entonces hoy la geopolítica mundial tiene tres aristas, que entre ellas hay interdependencias e interacciones. De un lado el poder económico, que también ocurre el fenómeno de una espacialización del poder económico, lo que se llama geoeconomía. Igualmente el poder político, que se refiere hoy en día más a las ideologías que se practican por los gobiernos, y finalmente el poder militar, que es como la manifestación del querer poder hacer cosas por parte de los países. Siguiente. Resumamos muy brevemente lo que tratamos hace 15 días. ¿En qué va la globalización? ¿En dónde está el poder económico del mundo hoy? Siguiente. Este es un software muy interesante. Es un software que se desarrolló en la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña. Parte de un planisferio geográfico del mundo, pero dependiendo de la variable que uno meta ahí para graficar, los países se inflan si esa variable tiene gran impacto en ese determinado país y se desinflan de la geometría geográfica si no son muy relevantes. La población del mundo se estima para finales del año pasado en unos 7.400 millones de personas.
miren los países que más se inflan por su población, por demografía. La China, la India, Estados Unidos, que es la tercera potencia demográfica, Europa unida, América Latina realmente el más importante es Brasil, seguido de Colombia, y el resto de países no son muy importantes en el tema de población. El Producto Bruto del mundo se estima para finales del año pasado, durante ese año, en unos 80 trillones de dólares, trillones en el sistema angloamericano de numeración, que equivalen en nuestro sistema a 1.000.000 de millones. Los americanos y los anglos, pues 1.000 millones es 1 billón, y el 1.000.000 de millones es el trillón de ellos. Entonces miren que el país de mayor, país como Estado nacional, de mayor Producto Bruto es Estados Unidos, con un Producto Interno Bruto cercano a 20 trillones de dólares. Luego está la Unión Europea en su conjunto de 27 países, está la China, Japón es importante, América Latina empieza a desinflarse, tal vez el único que conserva ahí un papel importante es Brasil con México. Siguiente. De manera de que por población y riqueza es un mundo completamente heterogéneo. En población son países en vía de desarrollo, fundamentalmente China con 1.380 millones de habitantes y la India con unos 1.100 y pico. Aquí ven ustedes los 10 países más populosos del planeta en el periodo 1950 al 2100. Para el año 2015, China era la primera potencia demográfica con 1.300, casi 80 millones, luego India, 1.311, luego Estados Unidos, 322. Para el 2100, el primer poder demográfico va a ser India, con 1.660 millones, luego China con 1.004 millones, miren el descenso de población con relación a los niveles de hoy, unos 300 millones menos de personas. China está en la etapa ya de envejecimiento progresivo y acelerado de los viejos. Luego Nigeria y cuarto lugar en el 2100 Estados Unidos. Siguiente. Por poder económico, el primer Producto Bruto en dólares corrientes, no se olviden que hay otro tipo de dólar, que se llama el por poder paritario adquisitivo, que tiene en cuenta el costo de vida, la inflación que hay en los países. A dólares constantes del año pasado, Estados Unidos fue el primer Producto Bruto con casi 20 trillones de dólares, unos 18.000 billones de dólares en el sistema de ellos. Luego China con 11.400, luego Japón 4.700, luego Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil y Canadá. Próximo. Para el 2025, de acuerdo a la unidad de inteligencia de Citigroup de Nueva York, probablemente Estados Unidos sigue siendo el Producto Bruto más grande del mundo, asignándole 100 puntos. China debe estar cercano con unos 90 puntos. Luego India bastante distante, unos menos de 30 puntos. Luego Japón, por ahí unos 16, 17 puntos. Luego Alemania, Reino Unido, Rusia, Francia y finalmente Brasil y México. Este gráfico tiene hoy una gran incógnita y es China. A China económicamente le ha apuntalado Estados Unidos por varios factores. Primero, comprándole a China sus exportaciones y segundo, por el trasplante de industria americana a China. Y eso obviamente ha permitido ese crecimiento fantástico que ha tenido China en términos económicos en los últimos años. Si se cumplen ya las órdenes ejecutivas de Trump, eso debe tener sus días contados. Él anda con el cuento de empezar a repatriar
industria que se ha ido de los Estados Unidos para recuperar empleos y generar riqueza dentro de los Estados Unidos, y eso afectaría esta perspectiva de Citigroup en cuanto a crecimiento económico para seguir siendo la segunda potencia en el 2025, la segunda potencia económica del mundo próximo. Una pregunta bastante pertinente para la geopolítica. No se olviden que la geopolítica es un concepto sistémico que interactúa con el poder económico, el poder militar y el poder político de los países, que eso está interconectado. Entonces, esta es una pregunta muy pertinente. ¿Dónde va a estar en el globo terráqueo la prosperidad en este siglo siguiente? En 1960 se creó la OCDE, la Organización de Países para la Cooperación Económica. Estos países en ese momento comprendía 34 países que representaban ya en el año 2000 el 60% del Producto Bruto Mundial, y países no de la OCDE solo aportaban el 40%. Vamos 10 años después, al 2010. En el 2010 la OCDE se recoge al 51% del Producto Bruto Mundial, mientras que países no miembros de la OCDE suben al 49% de participación en el Producto Bruto Mundial. Para el 2030, la OCDE continuará encogiéndose en participación en el Producto Bruto Mundial a un 43%, y países no miembros de la OCDE representarán el 57%, muchos de ellos llamados hoy ya economías emergentes. Siguiente. Hay otro grupo muy importante que puede dar luces sobre dónde va a estar la prosperidad en este siglo, y es el llamado Grupo de los 20. El Grupo de los 20 es un engendro del G8, que es un grupo no económico, pero sí político, donde están los principales poderes políticos, económicos y militares del mundo. Ese G8 en los últimos años ha tenido cosas importantes. Por ejemplo, después de la caída del comunismo se recibió a Rusia como un observador. Sin embargo, por una serie de divergencias, y una de las más serias fue la de la anexión de la península de Crimea en Ucrania a Rusia. En los últimos años Rusia no fue vuelta a invitar a ese grupo. El Grupo de los 20 son estos 20 países que ustedes ven acá. Tienen de común denominador el tamaño de sus economías, su poder político a nivel local y algunos de ellos a nivel regional y mundial, como es el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Rusia. Y eventualmente estos países pueden ser o marcar la zona de prosperidad económica en el siglo XXI. Siguiente. Los países del G20 hoy están aquí en diferentes colores. En América Latina solo pertenecen México, Brasil y Argentina. Nuestro gobierno actual en Colombia ha venido empeñado en participar en la OCDE, y de alguna manera eso le ayudaría en su proceso de entrar al G20, aunque todavía se ve lejano. En los países más avanzados pues está Estados Unidos, prácticamente los países de Europa Occidental, está el caso de Rusia, Japón, Corea del Sur. En el caso del Pacífico está Australia e Indonesia fundamentalmente. Y en el caso asiático continental, pues al oriente está China e India. En el lado occidental de Asia está Arabia Saudita y Turquía. Siguiente. Este arco de la prosperidad se ha definido en los últimos 20 años como el más promisorio en cuanto a apuesta de futuro, dando unas razones bastante obvias. Primero, de que tanto la parte americana como la asiática y la de Oceanía constituyen un perímetro de playa el más grande del planeta.
Segundo, por la población de los países que tienen acceso a las playas del Pacífico, tanto en el lado americano como en el asiático y el de Australia y Nueva Zelanda, pues obviamente hay una enorme población humana, ya vamos a ver los porcentajes. El proceso de armar eso que se llama APEC, Asociación de Países para la Cuenca del Pacífico, empieza en color verde en el año 89, esos fueron los primeros socios. En el año 91 los que están en color morado, en el año 93 los que están en color rojo, en el 94 en color sepia, Chile, y finalmente en el 98 el Perú y Vietnam. Siguiente. Dentro de ese grupo de APEC hay una alianza que se llama la TPP, o Alianza del Pacífico, que acaba de recibir su primer golpe mortal, y es el retiro del país más importante en términos de tamaño de su economía, volumen de exportaciones y peso geopolítico. Se trata de la decisión que tomó la primera semana en la oficina el señor Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos, abro comillas, cuando mostró la resolución ejecutiva y daba el por qué Estados Unidos se retiraba de esa alianza del Pacífico. Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, robando nuestras compañías y destrozando el empleo en los Estados Unidos. De manera de que ahí está el primer gran interrogante, si se materializa esto, de que la cuenca del Pacífico quizás no va a ser tan próspera como cuando se vio desde la óptica de la globalización de la economía. Siguiente. De todas formas, la cuenca del Pacífico tiene dos actores supremamente importantes, sea que estén integrados o no, y son la primera economía del mundo por Producto Bruto, Estados Unidos, y la segunda, que es China. Por población del mundo, el APEC representa el 41% de la población mundial, de los mercados mundiales. Y por el lado de Producto Bruto Mundial, representa el APEC 54% del Producto Bruto del mundo. Esto claramente entonces muestra de que si hay un proceso de retiro de los Estados Unidos, empezará el debilitamiento y viene la pregunta geopolítica. Si no va a ser la cuenca del Pacífico, ¿quién más puede ser? El nuevo eje de prosperidad y de poder político y económico y militar en el mundo. Siguiente. Si el escenario que se va a dar al 2050 es tendencial, estos serían los tres principales actores económicos del planeta por Producto Bruto. Estaría Estados Unidos, que sumando su PIB al de China y al de la India, representarían el 50% del Producto Interno Bruto mundial. El resto de países del planeta sumarían el otro 50% del Producto Bruto total. Siguiente. Ha habido un grupo de países que desde la crisis financiera y económica del mundo en el 2008 al 2010 empezaron a surgir como un nuevo actor económico en el mundo, inclusive muchos académicos, para mí con un poco de exageración en su optimismo, pensaron de que iban a ser los países que sustituirían a Estados Unidos, la Unión Europea y al propio Japón como locomotoras de la economía mundial. Estoy hablando de los llamados BRICS, que vienen de la sigla B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Son países que por área territorial en kilómetros cuadrados son inmensos. Miren, por ejemplo, el tamaño de Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados. Todos son muy extensos en área, todos tienen poblaciones muy importantes y están los dos pesos pesados de población mundial, que son China con sus 1.350 millones de personas y la India con los 1.200 millones de personas, y son los productos internos brutos, por ejemplo,
por lo menos para el caso de China, es el segundo mundial, y hay otros muy importantes como el caso de India, Brasil, la propia Rusia y en menor proporción Suráfrica. Siguiente. De China se ha dicho mucho de que China al fin, con una economía de ideología doble, costera capitalista, pero la del interior colectivista socialista, logró convertirse en potencia mundial. Esa es una afirmación que no es muy exacta. Algunos economistas de la Universidad de Stanford han hecho y de Groningen en Holanda, han hecho este cálculo de quién era potencia mundial en los tiempos de Cristo, en el año 1000 de nuestra era, y vamos hasta el 2008, donde se ve por participación en el Producto Bruto Mundial estimado para esas fechas, el aporte de China, de India, aún de los propios Estados Unidos. Miren, China en color café, este que señalo, siempre fue potencia desde los tiempos de Cristo. A China le empezó a ir mal, fue en el siglo pasado, en el siglo XX, precisamente a partir del gran experimento de Mao de la Gran Marcha, que el país cortó todos sus vínculos económicos con el exterior y se volvió una economía agraria de subsistencia. Ya con la apertura que se da en los 20 últimos años del siglo pasado, del siglo XX, China empieza una etapa de crecimiento económico acelerado por la modernización, fundamentalmente en el sector industrial, como se ve aquí el repunte para el 2008. De la India, en color rosado, se ve algo parecido. Siempre hasta 1820 fue una gran potencia mundial. Hasta ese momento el mundo se moviera por economías agrarias, muy dependientes del volumen de población. Entonces, la India empieza ya después de los años 70 a seguir un poco la trayectoria de China y se ve ganando protagonismo en la economía mundial. Para los Estados Unidos, que es esta franja azul, prácticamente empieza con la industrialización en 1820, se va ampliando, se dispara con su participación en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y hoy se constituye pues el mayor participante en el Producto Bruto Mundial, que ahora lo mencioné, el de casi 20 trillones de dólares. Siguiente. En temas de ciencia y tecnología, aquí se ve el porcentaje que se invierte en varios países, los que aparecen allí por su bandera, graficados como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Miren que los países avanzados invierten en investigación y desarrollo entre el 2 y el 4% de su Producto Interno Bruto. Excepcionalmente Israel dedica hasta el 5%. Y aquí se ve la cifra que invierten en investigación y desarrollo en miles de millones de dólares. La tríada de los más avanzados es Estados Unidos como pionero y puntero, Japón, seguidor de los Estados Unidos, y más recientemente China, aunque todavía su participación como porcentaje del PIB es muy modesta en comparación a los Estados Unidos y al propio Japón, con el 3 y 3,5% del Producto Interno Bruto de esos dos países respectivamente. ¿Quiénes serán los superpoderes geopolíticos del siglo XXI? Me tomé la tarea en el mes de diciembre de mirar con bastante esfuerzo qué decían las últimas publicaciones en materia económica y geopolítica mundial. La fecha en que eso aparece es entre la primera semana de diciembre y mediados de enero. Lo que se muestra es esto: 4 escenarios para el siglo XXI. Primer escenario, de que Estados Unidos, Rusia y China serán las 3 potencias geopolíticas que más incidencia van a tener en el planeta en los próximos 10, 20 años. Segundo escenario, de que todo el mundo, si sigue la globalización, va a ser importante. Todos los países van a luchar por
el concepto de competitividad, de comercio internacional, de captores de inversión foránea, por flujos de turismo, importaciones y exportaciones, todo el mundo va a jugar, a tener un sitio en la geopolítica mundial. Pero todavía, a pesar de las políticas que ha planteado la nueva administración de los Estados Unidos, ese país continuará teniendo un papel muy protagónico. Tercer escenario, que definitivamente los Estados Unidos y Europa, aún con geopolíticas de encerramiento y de aislamiento con el resto del mundo, van a definir realmente la geopolítica mundial. Y el cuarto escenario, es este, que es de sorpresa. Que si Estados Unidos se encierra en sí mismo con este nacionalismo de Trump, protección de sus mercados, etcétera, etcétera, que casi que va a ser inevitable una nueva relación muy armónica, muy de cooperación, a pesar del lío de Crimea, entre la República Rusa y la Unión Europea. Y esa fue la tesis que hace más de 100 años planteó un geopolitólogo inglés llamado John Mackinder. Siguiente. O sea, de que la geopolítica que ya se daba como un hecho, de que la globalización era la nueva realidad económica y geopolítica del mundo, tiene un gran interrogante. Entonces muchos piensan de que va a haber que volverla a reescribir por el proceso que es un escenario de ruptura que está desatando la nueva administración Trump en Estados Unidos. Siguiente. Hay un libro que tiene plena vigencia. Es un libro de hace 20, 25 años en materia geopolítica, del historiador Paul Kennedy, de Norteamérica. Se llama El auge y la caída de las grandes potencias en la historia. La mente humana es muy dada a hacer raciocinios lineales, de que siempre habrá más población, y viene una pandemia y resulta de que lejos de haber más población cae, de que la economía siempre se expandirá, viene una crisis mundial como la del 2008-2010 y se viene al suelo la economía mundial, vuelve después una recuperación, etcétera, etcétera. En geopolítica, escenarios lineales crecientes están altamente cuestionados, sino de que el mundo trabaja es con un área que estudia la matemática de frontera, que se llama la teoría de las bifurcaciones. Y es que una variable X con relación a una R tiene un comportamiento, digan ustedes, con tendencia a la baja. De pronto, por alguna circunstancia, se abren dos posibilidades, una hacia arriba, otra hacia abajo, y cada una de estas se va abriendo como una arborescencia, como si sacáramos una radiografía de las ramas de grado primero, segundo, tercero y cuarto que tiene un árbol. Y así muchos fenómenos naturales que vemos como los árboles, los moluscos, etcétera, etcétera, se observan en el mundo de la naturaleza. Esta es la nueva teoría en geopolítica, que no se puede hablar de trayectorias lineales, sino de trayectorias de bifurcación. Y un fenómeno se va por este lado o por este, dependiendo de ciertos condicionantes. Al mapear todas esas variables en este gráfico que ustedes ven acá, eso es lo que estudia la matemática fractal, ya sí entiende uno la razón de esas rupturas y aparentemente de esos escenarios de shock que ocurren en temas como la economía, la geopolítica y ya hoy se están dando en el mundo del medio ambiente, en temas ecológicos. Este par de libros clásicos de prospectiva inevitablemente tocan el tema de la geopolítica. Este es el libro más costoso que se ha hecho en pronósticos al 2025, lo hizo hace algunos años la CIA de los Estados Unidos, contratando los mejores expertos del mundo en todos los temas que trata. Este lo hizo el Servicio de Inteligencia de Su Majestad Británica del 2007 al 2036, son las previsiones, este va hasta el 2025.
Siguiente. Hablemos un poco de la teoría geopolítica. Este es el país A, este es el país B y este es el país C. ¿Qué dice la teoría fundamental geopolítica de relaciones entre esos tres países? El primer estado, que es el que me interesa estudiar, es el estado A. Unas fronteras políticas claras en la tierra, en el mar y en el aire, fijan lo que se llama el corazón del país, el Heartland o Herzland. Pero hay un área que va más allá de las fronteras políticas, donde hay influencia del país A, y eso es lo que se llama el Hinterland, es decir, más allá. Resulta de que el país A quiere tener alguna relación económica, comercial, política o aún militar con el país C. Entonces, el espacio vital económico o geopolítico o político implica pasar a través de un tercer estado que está dentro del espacio vital, Lebensraum. Y eso ha sido lo que ha generado guerras a lo largo de toda la historia. Ejemplo, Prusia durante la Segunda Guerra Mundial fue lo que quedó del siglo XIX con el Estado prusiano, que era parte del gran imperio alemán. Como había un corredor que estaba dentro de Polonia, Hitler al comienzo de la Segunda Guerra Mundial invocó el espacio vital económico de Alemania y capturó a Polonia. Ya lo había hecho con Checoslovaquia, con la zona de los Sudetes, donde había población alemana. Entonces hoy en día hay mucho temor que este concepto de Lebensraum, espacio vital que requiere un país, sea el que define guerras y conflictos entre estados o grupos de estados. Esto no es abstracto, esto es absolutamente práctico. Miren ustedes que Venezuela en los últimos casi 20 años con el régimen chavista empezó a buscar socios económicos, políticos y militares distintos a Estados Unidos. Y sus dos grandes puntales son Rusia mirando al continente europeo y China mirando al continente asiático. Pero Venezuela como proveedor de materias primas, y hablo de petróleo, gas, acero, aluminio, para ir a China, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Cuál es su espacio económico vital? Colombia. De manera de que eso en parte explica ese proceso de agresividad, ese proceso de conflicto que ha habido entre Colombia y Venezuela, sobre todo desde que Venezuela entra en la órbita ideológica del socialismo del siglo XXI siguiente. ¿Cuál es la tesis entonces de Mackinder, que fue formulada en 1904? Es esta, de que él en el mundo, él fue un gran geógrafo británico, de que realmente la única porción del mundo que mostraba posibilidad de tener un Heartland, un corazón fuerte, era Eurasia, desde los montes Urales hasta las costas de Alaska, y que tenía la propiedad de que el Rhineland, o sea, Rim es cuenca en inglés, y que por el Rhineland tenía la posibilidad de abarcar a Asia, a Asia cercana, o sea, el Mediano Oriente, y a Europa. En ese momento estaba descartada la frontera del norte por ser una frontera de témpanos de hielo prácticamente durante todo el año, pero eso ha cambiado. Siguiente. Entonces la teoría del poder o pivote de eso que se llama Eurasia, hoy ya el considerar de que es inaccesible es cuestionado. Y es cuestionado por el fenómeno de cambio climático. Ya lo vamos a ver. Y lo otro es que para poder tener poder y autarquía, esta parte geopolíticamente fuerte, no solo en lo militar, sino en lo económico y en lo ideológico, se requiere
el tener un poder sobre los mares que están en el Rimland, o sea, en el anillo o cuenca que rodea a ese nuevo poder. Y la parte roja de que estamos hablando no es ni más ni menos que Rusia y la parte siberiana que tiene en Asia. Siguiente. A Rusia aparentemente todo como que le sale bien. Gana con cara, con sello, y si cae la moneda parada también como que gana. Miren, en el año 1950 esta era la masa de hielo que tenía el Polo Norte. Por el fenómeno de calentamiento terrestre para el 2050, miren de que hielo no va a quedar, sino, y muy delgado, va a quedar es en el continente americano y Groenlandia. Y el resto de hielo que antes le impedía a Rusia ir por sus puertos del Ártico. Los puertos principales de Rusia en el Ártico son Murmansk y Arcángel. Esos puertos ya quedan con aguas profundas, sin hielo, para poderse comunicar aquí con esta península, con el gran puerto de Vladivostok, al frente del Japón. O sea, de que Rusia ya resuelve también ese problema, de que no solo es un pivote, corazón geopolítico muy importante, sino que tiene el poder marítimo para tener comunicación con todas las partes de su territorio y de áreas de influencia o Lebensraum. Siguiente. Hablemos un poquito del poder geopolítico militar en el planeta hoy. Entramos al siglo XXI con una perspectiva de apaciguamiento muy interesante entre Rusia, que representa el Oriente, y Occidente. Sin embargo, todo eso se vino al suelo y hubo avances importantes en congelar los stocks militares de bombas termonucleares, de número de misiles, número de aviones de ataque, etcétera, etcétera, pero eso se dañó en los últimos años, a raíz precisamente de la teoría geopolítica del Lebensraum, del espacio vital, con el caso Ucrania, que ya lo voy a mencionar. Siguiente. Entonces Rusia, de ese acercamiento que tuvo con la Unión Europea y con los propios Estados Unidos, en la administración Obama-Putin, primera parte, en la segunda vino el rompimiento por el asunto de Ucrania, pues Rusia, consciente de su papel de pivote geopolítico mundial, empezó a buscar el acercamiento con China, y precisamente lo hace por la crisis de Ucrania. Siguiente. El gasto militar en el mundo es una cifra que se ha mantenido más o menos constante, en 1.75 trillones de dólares. El país que más invierte en eso es los Estados Unidos, el 48%, unos 711 mil millones de dólares al año. Luego Europa con el 20%, luego China el 8%, este es Europa Occidental, luego el este de Asia, por aquí está Rusia con el 5%, América Latina con el 3%. Siguiente. Aquí los círculos dan el tamaño proporcional al último dato obtenido para el 2015 de presupuestos de defensa. Sigue siendo el de Estados Unidos el más potente, casi 600 mil millones de dólares, luego China unos 146 mil millones, luego Arabia Saudita y luego Rusia. Siguiente. La semana pasada, febrero 17 de este año, el señor Trump aceptó una invitación que le hizo la firma Boeing Corporation de los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, y era el lanzamiento del nuevo superavión de Boeing, el 787-10. Allí aprovechó él para echar su discurso, y más o menos de ahí se colige lo que va a ser la política de defensa de Estados Unidos durante esta nueva administración. Abro comillas: durante mi gobierno reforzaré nuestro poder militar para que ningún adversario se atreva siquiera a desafiarnos.
George Washington decía que la mejor manera de garantizar la paz es estar preparados para la guerra. Esto plantearía una cierta lógica con el encerramiento de los Estados Unidos en materia económica y comercial, de que será un país que tratará de resolver esos problemas internos y pondrá en segundo o tercer lugar de sus prioridades de agenda temas internacionales, y él fue supremamente claro el día del discurso de posesión, en enero, cuando dije que Estados Unidos no se vuelve a meter a pelear guerras de otros. Y ya se dio el primer enfrentamiento con la OTAN, con los europeos, que es una alianza militar. Y les dijo, no, aquí todo el mundo tiene que poner el case. Estados Unidos no va a seguir pagando las cuotas que le corresponde a la mayoría de países de Europa cuando ustedes tienen ya los recursos y la tecnología para hacerlo por sus propios medios. Siguiente. Uno al mirar una foto como estas, no tiene pues la menor duda de que Estados Unidos hoy es la superpotencia económica, geopolítica y sobre todo militar. Solo doy un dato. Cualquier portaavión de estos tiene una capacidad de fuego superior a todas las Fuerzas Armadas de América Latina. Un solo portaaviones. Ustedes dirán, ¿será que tienen 2 siquiera o 3? Siguiente. No tienen 2 o 3. Estados Unidos es el país que más portaaviones tiene 11, cuando Rusia tiene solo 1, y el Reino Unido, que es el que lo sigue, tiene 2. Destructores, 57. Comparen, por ejemplo, con China 27 y Rusia 17. Submarinos nucleares, 72, contra China 9 y Rusia 40. Y todo el resto de cosas, tanques, aviones caza, etcétera, salvo cabezas nucleares, que en ese sí lo supera Rusia, con 12.000, cuando ellos tienen 9.400, pero hay que advertir que son de muchísima más alta precisión que las rusas. Siguiente. ¿Qué pasó en la administración Obama? La administración Obama logró que el Congreso de ese país le aprobara lo que se llamó la Sequestration Law, es decir, el desmonte del presupuesto del militar del Pentágono durante 6 años. Una reducción desde el 2011 al 2017 del 36%. O sea, escalonadamente cada año, a partir del 2011, 6% menos de gasto en el presupuesto militar de Estados Unidos. Sí, Eduardo. Ese portaaviones que figura de China, ¿es acaso el que tiene 2 pistas, que es un gran catamarán gigante? Todavía no está hecho ese. Todavía no está hecho ese. Ese fue una ganga que compró China a Ucrania. No olviden que la parte industrial militar de la antigua Unión Soviética no estaba en Rusia, sino en Ucrania. Entonces Ucrania, cuando empezó a tener dificultades económicas, se lo vendió a China. No lo habían terminado todavía y China lo adecuó como un portaaviones. Realmente, ¿cómo? Pero ese todavía no se ha construido y va a ser el más moderno del mundo, mucho más que cualquiera, que el Ronald Reagan o el George Washington que tiene Estados Unidos, está en construcción. Bien, los romanos decían, así pasan las glorias del mundo. Y este es un cuadro hasta acá histórico. El primer poder del mundo en 1870 era Inglaterra victoriana, era el gran imperio, luego Alemania y luego Francia, medido por Producto Bruto, comercio internacional y exportaciones de capital. Ya para el año 1973 es Estados Unidos, seguido de Japón y de Alemania. Para el 2010 continúa siendo Estados Unidos el primer poder, pero menguado en comparación al segundo, para el año 73. Ya es China el segundo y el tercero es Japón. Para el 2030 se ha creído de que será China el número 1, luego Estados Unidos e India.
Esto se cuestiona fuertemente si prospera esa política de Estados Unidos de encerrarse en sí mismo. Eso inmediatamente castigaría de una manera dramática la economía china, que su gran cliente es Estados Unidos por las exportaciones que van de China a los Estados Unidos. Pero eso no es tan fácil de que con una orden presidencial va a ocurrir. Hay un pequeño detalle de que el mayor acreedor de la deuda americana hoy en día es China, ya no es Japón. Mayor poseedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos es China. Entonces, donde entren en una guerra comercial, se seguiría la otra guerra. Y sería el cobro cada vez que se venzan esos depósitos del pago de Estados Unidos a China. Siguiente. Por ranking en el poder militar del planeta, medido por muchas variables, esto sale en unas estadísticas del CIPRI, que es el Instituto Noruego para Estudios de la Paz. Saca cada año estas cifras. Estados Unidos sigue siendo el primero, luego China y en tercer lugar Rusia. Miremos un poco Rusia en dónde está poniendo sus apuestas militares. Primero, en su arsenal termonuclear. 10.000 cohetes con sus cargas en comparación a 8.500 de Estados Unidos. Como ven, los otros actores son completamente marginales. La Gran Bretaña 225, Francia 300, Israel 80, China 240, Norcorea menos de 10, Pakistán si acaso 90 o 100, siguiente. Y aquí sí viene la teoría de Mackinder. Rusia, después de la vida como política como Unión Soviética, redujo notablemente el tamaño de sus fuerzas militares. Tanto la aviación como la marina y obviamente las fuerzas de superficie terrestre. Este es a la fecha el último dato que se conoce. Puertos y terminales militares de Estados Unidos en su territorio y en el mundo 21. De Rusia solo 7. Destructores 59 Estados Unidos, 14 Rusia. Submarinos nucleares 75 Estados Unidos, Rusia 48. Fragatas 30 Estados Unidos, fragatas 5. Portaaviones 11 Estados Unidos, portaaviones rusos 1. Siguiente. Pero ya viene un cambio en la doctrina marítima militar de Rusia. Antes solo tenía la flota del Mar Negro, la flota del norte, aquí, la flota del Pacífico, con Vladivostok como gran puerto, la flota del Báltico, aquí una parte pequeñita por Escandinavia, y estaba el comandante general. Ahora se agrega la flota del Ártico, con el fenómeno de que ya durante 8 o 9 meses el Ártico permite la navegación para ir desde Murmansk y Arcángel hasta Vladivostok acá. Siguiente. El poderío militar ruso es impresionante. Miren estos desfiles en la Plaza Roja, el nuevo misil Topol, que puede ir en submarinos, puede ir en silos subterráneos o montado en vagones de ferrocarril, moviéndose por todo el territorio, y eso le da una invulnerabilidad muy alta. Aviones de última generación, cazas, bombarderos, blindados de todo tipo. Sin embargo, Rusia tiene 3 variables muy graves en materia geopolítica, algunas a su favor. La primera, la expansión de la OTAN hacia la frontera con Rusia, aprovechando la caída de la Unión Soviética y que estos regímenes, como fue el checoslovaco, el polaco, el rumano, que eran de la órbita soviética, se plegaron a la OTAN. Eso ha sido en contra de Rusia. Y ahí viene precisamente el problema de Crimea, que Crimea pues era parte de Ucrania aquí, y esta parte que era rusa fundamentalmente,
empezó a buscar la separación del resto de Ucrania, que empezó a pedir membresía en la Unión Europea. Entonces, hoy en día, la península se independizó con un referendo manipulado por Rusia, obviamente, y eso generó la ruptura de las relaciones económicas que había muy buenas con Europa y los propios Estados Unidos. El segundo problema es el transporte de petróleo, tanto del Mediano Oriente como de la cuenca del Cáucaso, del Caspio, concretamente el que está acá, a través de Europa y de la propia Rusia. Y finalmente un problema que se viene a muy corto plazo con el deshielo del Polo Norte, es que en la parte rusa se lo disputan Rusia, Groenlandia, que no es más que Dinamarca, Canadá y los Estados Unidos. Hay enormes yacimientos submarinos de gas y de petróleo, a muy poca profundidad en el lecho marino. Y dicen que con ese tipo de exploración se podía abastecer indefinidamente a Rusia, a China y a la propia Unión Europea. De manera de que es un ajedrez de decisiones de definir, bueno, yo me voy a hacer socio de quién. Corto con los Estados Unidos, corto con los europeos, me caso con China o me caso más bien solo con Europa, etcétera. Siguiente. Hablemos un poco de Ucrania. Ucrania era un pequeño principado en 1654. Era esta cosita que ustedes ven acá y que señalo. Los zares, desde 1654 hasta la Revolución Bolchevique de 1917, empezaron a entregarle territorio a Ucrania, este amarillo. Cuando vino el régimen soviético, Vladimir Lenin le entregó esta parte azul que estoy señalando. Cuando Nikita Khrushchev en 1954 se volvió el hombre fuerte de la Unión Soviética, él era oriundo de Crimea, le regaló este terreno adicional a Ucrania con el puerto de Sebastopol, que es el puerto base del Mar Negro, de la flota rusa. Entonces, Stalin hizo lo propio entre 1939 y 1945, quitándole a los Balcanes esta zona de color verde y entregándoselo a Ucrania. Con la caída de la Unión Soviética, Ucrania quedó como una de las repúblicas de la Unión de Repúblicas Independientes llamadas CCI en su momento. Resulta de que aquí quedaron dos etnias eslavas y europeas, y aquí etnias eslavas rusas. Vino el problema de un mal gobierno respaldado por Rusia, por el señor Putin, hubo una sublevación en Ucrania, hubo elecciones y ganó la parte que quiere integrarse a la Unión Europea, con un agravante que en el periodo soviético la mayor parte de la industria aeroespacial de la Unión Soviética estaba aquí, y también parte de la industria de astilleros de la Armada soviética. Entonces hoy, a través de ese referendo que muy hábilmente el señor Putin apoyó, se declaró independiente de Ucrania Crimea, sobre todo por la situación del puerto de Sebastopol, y eso generó ese choque con los Estados Unidos y la Unión Europea. Pasemos. Aquí ven las revueltas que hubo en Ucrania pidiendo el total aislamiento de Rusia, los muertos, las caricaturas del zarpazo de Putin por Crimea, la Unión Europea y los Estados Unidos tirando hacia el otro lado. Finalmente, pues, se apoderó Rusia de la península de Crimea y obviamente del puerto estrella de la Marina rusa. La respuesta al bloqueo europeo y americano no se dejó sentir inmediatamente. Rusia, esta es la red de gasoductos y oleoductos con que lleva gas a Europa y petróleo. Inclusive no se muestran los de Francia, pero llegan hasta Portugal. La respuesta inmediata fue de que la parte prorrusa de Ucrania
esta rama, fueron suspendidas en el invierno de ese año, hace un par de años, como presión de Rusia a Europa Occidental, y obviamente lo hizo en pleno invierno siguiente. El resultado fue entonces que Rusia dijo, muy bien, no vamos a volver a mandar gas a Europa, ni petróleo, sino que vamos a desviar los grandes gasoductos y oleoductos de Rusia, que los maneja ese gigante que se llama Gazprom, los vamos a mandar a la China. Y firmó un convenio con la China por 75.000 millones de dólares para un gran nuevo oleoducto y gasoducto. Aquí se ven los primeros tramos, que estará operando al 100% en el 2019. Entonces la pregunta es si ya esta alianza de China con Rusia es un hecho consumado y definitivamente el escenario de espacio vital económico con Europa se esfuma y se da advenimiento a este nuevo espacio económico entre Eurasia, el pivote de que hablaba Mackinder, y Rusia, y China. En esta foto pues vemos que el jugador de póker, ese sí es pues de alto vuelo, su proyecto es este. Le ha dicho nuevamente a Europa que si suspende y acepta el nuevo mapa de Ucrania, con Crimea como parte de Rusia, que él está dispuesto a ceder en muchas cosas. Y le saca el espejito a Europa y le dice, ya usted no tiene que preocuparse por la OTAN. La OTAN le va a dar el paraguas nuclear y militar de Rusia. Ustedes ya no tienen por qué aliarse con los Estados Unidos. Y conformemos ese espacio vital económico de que hablaba Mackinder en su teoría de Eurasia como un pivote autosuficiente e importante en la geopolítica mundial. Siguiente. Y ya todo está hecho. Miren, desde el tiempo de los zares, con enormes sacrificios, se hizo el famoso tren transiberiano hasta Vladivostok. Hoy ya hay una nueva conexión que es de ese tren hasta Beijing, China. Y si hay arreglo con los europeos, pues habría la interconexión de los trenes rusos con los europeos hasta Madrid, España. Y ya quedaría pues la comunicación, por aire es ya un hecho, por mar es un hecho. Y quedaría también por ferrocarril y por sistema de autopistas. De manera de que aparentemente este podría ser, según Mackinder, y que fue un visionario con más de 100 años, como el nuevo gran pivote geopolítico del mundo. Eso traería consecuencias importantes y graves para Estados Unidos, para África, el Mediano Oriente en menor proporción, y sobre todo para América Latina. Porque si Estados Unidos dice, no me interesa el arreglo de Europa con los rusos, no me interesa América Latina, yo soy suficiente con los recursos propios y del Canadá, estaríamos en problemas muy serios. Siguiente. ¿Qué tipos de guerra vendrán en el futuro? Siguiente. Alvin Toffler, que fue el mayor futurólogo de Estados Unidos en el siglo pasado, tiene dos obras al respecto. Uno se llama Las guerras del futuro y el otro Cambios de poder. Podría pensar uno de que son guerras de muchos misiles, muchas armas termonucleares, siguiente, pero es una sorpresa lo que Toffler dice como posibilidades de guerra en este nuevo siglo. Sin duda continuarán luchas entre países, entre ejércitos, con armamento moderno o no muy moderno, siguiendo la famosa maldición de Julio César. Cuando terminó el tribuno romano Julio César en el siglo I a.C., la guerra de las Galias contra los bárbaros de la Galia, le dijeron, César, finalmente llegó la Pax Romana a esta parte del imperio, y dijo, guerra, ayer, hoy y siempre. Esa frase la llaman los militares la maldición de Julio César.
de que es una constante en la historia humana los conflictos militares. O sea, pues, de que este primer escenario no lo descarta Toffler. El segundo es lo que se llaman guerras asimétricas, donde ejércitos regulares conformados por militares siguiendo filosofías o doctrinas militares se enfrentan a fuerzas irregulares de guerrillas, células subversivas, etcétera, etcétera, sobre todo en escenarios urbanos. La otra es la del terrorismo internacional, hoy personificado fundamentalmente con elementos procedentes del Mediano Oriente, y también guerras y guerrillas en permanente evolución, que van cambiando de bando. Y eso es en buena parte lo que ha pasado con la guerra en Siria, que arrancó como una guerra entre el gobierno y la oposición armada, y se fue degenerando y apareció un monstruo que se conoce hoy como ISIS. Siguiente. Otro actor de guerras del futuro es el crimen organizado. Según Toffler, es el quinto o sexto país del mundo por Producto Interno Bruto. Si se junta todo el poder económico del crimen organizado internacional, narcóticos, trata de blancas, contrabando comercial, guerra cibernética, etcétera, eso suma el 5% del Producto Interno Bruto, equivaldría a la quinta potencia económica del mundo. Siguiente. La pregunta es, ante ese caos que ya está armado, está hoy localizado en algunos sitios, pero la tendencia no es desaparecer, sino antes multiplicarse. La pregunta es, ¿quién está ganando con ese caos? Siguiente. Y una de las posibles respuestas con la famosa teoría de la conspiración es un grupo de influyentes personajes de Europa y de los Estados Unidos, que se llaman con la sigla NOM, Nuevo Orden Mundial. Banqueros, políticos, líderes sociales, casas reales europeas, etcétera. Muchos de ellos pertenecen a una facción de la masonería internacional. Tal vez los más connotados y que se autoconfiesan públicamente son David Rockefeller, de la dinastía petrolera norteamericana, y obviamente el señor Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué dice David Rockefeller? Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. La teoría del NOM es de que debía existir un solo gobierno para todo el planeta, y no será la ONU. No será la ONU como organismo colegiado. Habrá unas leyes iguales y universales. No habrá lo que existe hoy. Cada país, Estado-nación, tiene sus propias leyes. Otra cosa, no habrá sino unas fuerzas militares únicas, y de policía y de seguridad en todo el planeta. Obviamente habrá pago de impuestos por todo el planeta para sostener el andamiaje de un Estado único universal. Dice Henry Kissinger, sí, mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mucho mejor para los que sobrevivan. Escuchen la frase de él sobre la guerra de Siria. Él hizo una entrevista en que decía que el caso de Siria es el caso del futuro. Que Siria no es más que un desorden geopolítico de un país que llega a un nivel de entropía o desorden que desborda las fronteras de ese país y lo exporta a los países vecinos. Y que eso es lo que va a pasar en el futuro con países emproblemados, que van a infectar a los países vecinos y eventualmente a todo el planeta con guerras civiles. Dice, el resultado que me gustaría ver en Siria es de un país desintegrado y balcanizado, el caso que le pasó a la antigua Yugoslavia, cuando era socialista, que se partió en varios países. Y
y balcanizado, con más o menos regiones autónomas. Siguiente. Bueno, de lo que hemos hablado, América Latina en lo geopolítico, ¿pesa o no pesa? No pesa por esas cifras que ustedes ven allí. Es muy, muy poco. De la población mundial el 9%, el PIB mundial el 5,5%, de la producción industrial del mundo el 6,4%, las exportaciones de high-tech del mundo 3,6%, los usuarios de internet el 4%, el gasto en investigación y desarrollo el 1,8% y de la literatura científica y tecnológica solo el 1,9%. Es decir, no tiene masa crítica suficiente para ser un actor geopolítico importante en el planeta hoy. Siguiente. Entonces viene una pregunta. ¿Quién será el socio? O en el peor de los casos, ¿quién va a ser nuestro dueño en el futuro? Y aparentemente solo hay 4 opciones. La primera, Estados Unidos. Eso probablemente no va a ocurrir en estos próximos 4 años con la administración Trump. Es más, el problema viene desde antes. Miren, por ejemplo, desde el 2012 hasta el 15, los niveles de ayuda externa de Estados Unidos a América Latina y el Caribe, en billones de dólares. ¿Por qué? Porque no hay interés de Estados Unidos en América Latina. ¿Será Rusia? Miren las banderas que plantó Rusia en Sudamérica en los últimos años, sobre todo con la administración de Obama. Buscó países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, con programas de ayuda militar para modernizar sus fuerzas armadas. El caso de Venezuela es especial y aquí en Colombia no nos hemos dado cuenta de ello. Rusia tiene un arreglo con Venezuela para ser base alterna en caso de un conflicto universal de la Fuerza Aérea de Rusia. Y aquí no nos hemos dado cuenta nunca de eso. Otro eventual socio o dueño, el Brasil. Esto se esfumó con prácticamente la quiebra económica de Brasil durante la administración de la señora Rousseff. Brasil está en condiciones de precariedad económica y está con la política de sálvese cada cual como pueda. Y la otra pregunta es China. Y efectivamente con China hay un grupo de países que se llama el ALBA, que son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y ya mencioné a Cuba, que se han endeudado tremendamente con China en los últimos años. Casi que son ya colonias financieras de China. Y obviamente con garantías de sus recursos naturales, como es el caso de Venezuela, la explotación de la franja del Orinoco en petróleo con Rusia, el oro del Banco Central de Venezuela, etcétera. Siguiente. El mundo musulmán fue un pivote que pudo haber sido, pero ya no es, y probablemente nunca lo será. Siguiente. Hubo una obra muy famosa desde el año 96 del siglo pasado, de un profesor de Harvard, Samuel Huntington, que se titulaba El choque entre civilizaciones, y fijaba que para la civilización islámica del norte de África, del Mediano Oriente y parte de Eurasia, podría ser un nuevo bloque muy importante en el mundo con proyecciones hasta el Pacífico. Sin embargo, eso no se dio, siguiente, por una serie de fenómenos como fueron los de la primavera árabe, que empezó en Egipto, en Libia, salvo el caso de Egipto que se volvió a recuperar la gobernabilidad. En el resto de países ha sido caos, violencia y aparentemente una línea de no retorno que no se ve. Siguiente.
Miren los países más afectados con lo que se llamó la primavera árabe del 2010 al 2017. Sudán, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Siria, Irak y Yemen. ¿Por qué se llamó la primavera árabe? Porque se creía que era un movimiento juvenil ante una cultura religiosa supremamente tradicionalista y de que esos países iban a desmontar los que tenían montadas las teocracias, como Irán, Arabia Saudita, etcétera, y que se iban a volver países democráticos modernos, y eso no ha ocurrido en los que se ha dado el fenómeno. Miren, por ejemplo, los daños de las guerras que ha habido en varios de esos países. En Siria, 100.000 millones de dólares, las ciudades sirias que se han destruido. En Libia, 14.000 millones. En Egipto, 9.800 millones de dólares. En Túnez, 2.500 millones. Y miren, por muertos, Siria, 275.000 muertos. Refugiados, más de 4,5 millones de personas, que hoy en día están viviendo en carpas, desde Escandinavia, Alemania, Francia, hasta Canadá y los Estados Unidos. De manera de que ese fue un movimiento fallido. Siguiente. Perdón, una pregunta, pero ¿cuál es el interés sobre Siria? Nunca he entendido, porque no es un país rico, tiene algo de petróleo, pero el resto, la población es completamente analfabeta. No es un país muy rico, pero sí tiene petróleo, tiene para autosuficiencia. Pero ha sido un país históricamente muy importante para el Islam, por ciudades tradicionales de Damasco, es de las ciudades más antiguas del planeta, y era un ícono de, igual que Jordania, igual que Arabia Saudita, del mundo árabe, y se vino a menos con esa guerra civil que es reciente, con los enemigos de Bashar. Vino la oposición, no hubo arreglo político a raíz de la elección de su hijo, hablo del viejo, como presidente, y empieza la guerra civil y aparece una tercera fuerza nunca pensada, que fue ISIS. Miren esas ciudades en lo que han quedado. Esto es parte de Damasco. ¿Cuándo se va a volver a reconstruir eso y quién va a poner la plata? Siguiente. Y no es solo Damasco. Miren las filas y filas de cadáveres de muertos, fundamentalmente viejos y niños. Miren el estado de las ciudades. Y miren los ataques a plena luz del día. Siguiente. Miren esto. La exportación de refugiados a través de Turquía, que entran por Grecia y los Balcanes a Europa. Miren este barco que no le cabe más gente encima, y miren los que están esperando y los que tratan de colarse a través de estas sogas. Miren una balsa cargada de gente y los reciben en Macedonia, en los Balcanes, la policía, y tratan de expulsarlos a otro país vecino. Siguiente. Esta fue la foto del premio Pulitzer del año pasado. Un niño sirio que salió en un neumático con el padre y la madre, estaba el mar picado y una ola arrebató al niño, se ahogó y lo tiró al mar a la costa de Grecia. Miren los campos de refugiados y miren esto ya en territorio europeo, cientos de miles de personas tratando de llegar a Alemania o a países escandinavos. Y ya los europeos dijeron, no más, no podemos recibir más gente. Siguiente. Pero también es cierto que Europa en 2 siglos explotó todo el África y todo el Asia Menor. El Mediano Oriente. Y nunca le hizo una infraestructura para que los pueblos pudieran vivir de esa infraestructura. Entonces, ahora están pagando lo que hicieron. Eso es cierto, el colonialismo europeo y el problema de Israel lo creó Gran Bretaña en el año 48, sacando a palestinos de lo que hoy es Israel y permitiéndole a Israel, con ayuda económica y militar, empezar a ser una potencia allí.
Y siempre en estos casos de desorden y de caos sale la liebre por donde nadie espera. Y salió el famoso ISIS, el nuevo Estado yihadista islámico, aprovechando la guerra de Siria y también el problema de Irak, y ha sido una fuerza ahí absolutamente salvaje y perturbadora de todos esos países, inclusive de la propia Turquía. Y este es su proyecto a futuro, que es volver a recuperar las fronteras que tuvo en Europa, incluyendo el dominio de la península ibérica, de los Balcanes. Miren la parte de Rusia cómo quedaría afectada, casi que llegaría hasta el límite de la India, igual que el norte de África y el Mediano Oriente. Ese es el proyecto que tiene ISIS. Siguiente. Irán es opuesto a eso. Lo ha estado financiando el petróleo que tenía Siria y que capturaron también en Libia con la caída de Gaddafi. Mejor dicho, salen de mal a peor y es un absoluto caos, es un absoluto caos. Obama tiene el pecado de haber sido muy blando con este problema de ISIS. Si hubiera habido una intervención vigorosa de Estados Unidos desde los primeros brotes de ISIS, esto no hubiera llegado a este tamaño. Igual la actitud de Putin, de su problema de Crimea, decir, bueno, ustedes están apoyando a los rebeldes contra el presidente de Siria, yo voy a apoyar al presidente de Siria y lo ha armado. Eso no ha ayudado a resolver el problema, sino a agravarlo. Vienen pues las famosas ejecuciones del año 2014 y 15, transmitidas por internet, y una serie de cosas que se pregunta uno el día que estos locos se apoderen del Mediano Oriente, eventualmente de naciones que pertenecieron a la Unión Soviética y que tienen armamento nuclear. ¿Qué puede pasar con esos individuos poseyendo ese tipo de armas? Estados Unidos, sobre todo en las administraciones republicanas, cuando amenaza cumple. El resultado del ataque a las torres de Nueva York, también por extremistas islámicos, concretamente bajo la dirección política de Bin Laden, vio que la cosa se le había salido de las manos. Yo recuerdo el discurso de Bush, que era: no importa cuánto tiempo tome, no importa cuánto costo tenga, no importa cuánto esfuerzo militar haya que invertir, pero capturaremos a Bin Laden. Se demoraron 10 años, le tocó a la administración de Obama. De manera de que la pregunta es, ¿en qué momento Estados Unidos, ahora nuevamente con una administración dura, que Trump es un halcón, va a haber otra actitud muy distinta de Estados Unidos hacia el grupo de ISIS? Siguiente. Y aquí está pues el caballo de Troya de su campaña presidencial: volver a Estados Unidos otra vez fuerte. Este fue un discurso de campaña que hizo desde un crucero que está ahí estacionado en Nueva York, creo que es el Intrepid, crucero no, portaaviones, al pie de la torreta de artillería, para lanzarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos, cargo que hoy ya desempeña. Siguiente. ¿Se vienen rupturas en los megabloques geopolíticos a futuro? Siguiente. Acaba de salir un libro muy importante. El libro es de un estudioso europeo llamado Peter Frankopan. El original salió con este título en alemán, que dice Luz que viene desde el este. La traducción española se llama El corazón del mundo, y es la teoría del pivote de Mackinder de hace 100 años. Siguiente. Mira hacia el pasado y ve el papel que tuvo la ruta de la seda, desde China hasta Europa, o a través del Caspio, o a través de la ruta tradicional de Mesopotamia,
y dice que eso continuará vigente a futuro, o sea, respaldando la tesis de Mackinder. Siguiente. O sea, de que esta parte del mundo va a ser un pivote absolutamente importante, con límites sobre el Caspio, sobre lo que hoy es Rusia, sobre China, la propia India, el Mediano Oriente, y podrá ser o no utilizado por Europa. Siguiente. El pivote que está dentro de Siberia rusa probablemente se atomice en este grupo de pequeñas repúblicas, donde hay un elemento budista en la frontera con China y Manchuria, y hay un elemento muy peligroso islámico alrededor de toda esta área. Entonces se pregunta uno si será tan fácil armar ese corazón pivote de que hablaba Mackinder, con esa diversidad étnica, religiosa, que tiene la gente que puebla esas eventuales futuras repúblicas. Inclusive, por el lado de acá, hay un pequeño reducto de una comunidad judía milenaria que hay allí, que probablemente eran mercaderes de la ruta de la seda y fueron formando allí su enclave. Siguiente. Comentario. El nuevo orden, más bien desorden mundial, visto desde las dinámicas geopolíticas de los años 80, se está desapareciendo, con impactos en el resto del mundo, incluyendo América Latina. Y un nuevo vigoroso desorden o caos mundial se está imponiendo en el siglo XXI. Siguiente. La geopolítica y el petróleo, pasémosla, que esto ya no es un elemento predominante, como decía Henry Kissinger en los años 70, que quien controla el petróleo controlará las naciones. Siguiente. Vino la caída estrepitosa de los precios del petróleo por sobreoferta. Miren, esta fue la caída del precio del petróleo en la gran crisis económica mundial del 2008 al 2010. Cayó de $140 a menos de $40. La segunda gran caída lleva ya 3 años, diciéndose en los medios geopolíticos que si acaso con la gran sobreproducción mundial que hay actualmente, el petróleo logre pasar de los 55 a $60 por barril. ¿Y esa caída quién la propició? ¿Estados Unidos? La propició Estados Unidos. Siguiente. Mire por qué. El precio del petróleo siempre caía o por sustitutos, o por más eficiencia en su uso, o por una recesión económica. Esta vez cayó por los todos juntos, pero especialmente por sustitución. Siguiente. Miren los Estados Unidos desde el año 80 hasta el 2035, cada vez menos petróleo convencional producido en los Estados Unidos, pero cada vez más petróleo no convencional, especialmente con el método de exploración y de explotación que se llama fracking. Igual para el gas. Miren que los pozos tradicionales de gas empezaron a agotarse, pero con la técnica del fracking y de otros métodos se ha venido recuperando la producción de Estados Unidos. Siguiente. Y la tendencia para Estados Unidos desde febrero del 75 a febrero del 2015 y años por venir es esta. Cada vez menos importaciones de petróleo de fuera de los Estados Unidos para ese país. Y cada vez más producción de nuevo petróleo en los Estados Unidos, de su propio territorio, y cada vez mayor producción de gas natural. De manera de que ya el petróleo, no solo como elemento especulativo en el comercio internacional por el precio, que lo fijaba la OPEP, sino por agotamiento geológico de unos países, pero sobreproducción en otra, ya no es una variable geopolítica tan crítica como lo fue en el pasado. Siguiente. Esto fue lo que no calculó la OPEP, creer que Estados Unidos continuaría siendo el mayor importador de petróleo. Hubo años que Estados Unidos le pagó a la OPEP $700 mil millones por importaciones de petróleo.
Los gringos en el entretanto, con su poder tecnológico, empezaron a buscar el fracking y rápidamente cambió la curva y ya Estados Unidos, miren, primer productor Arabia Saudita, segundo Rusia, tercero Estados Unidos, cuarto, ¿dónde estará el cuarto? Acá China, quinto Canadá, etcétera. Siguiente. Y este gráfico sí muestra la estrategia de Estados Unidos de largo plazo. Miren, importación de petróleo en esferas, verde en el 2000, ocre en el 2011 y en el 2035 en rojo. Estados Unidos con la técnica del fracking prácticamente será autosostenible, autosuficiente en el 2035. Pero miren la situación de Europa, de China, Corea, Japón y de la propia India. De ahí entiende uno entonces la propuesta de Putin, tanto a los europeos como a los chinos y a los hindúes. Venga, arreglemos en geopolítica y yo los premio con acceso a petróleo que yo tengo suficiente para ustedes, sin pensar en el Mediano Oriente. Siguiente. El jeque Yamani de Arabia Saudita, fundador de la OPEP, decía: la edad de piedra se acabó, pero no fue por falta de piedras. La era del petróleo se acabará, pero no será por falta de petróleo. Siguiente. En resumidas, pues, de todos estos problemas que hemos visto a futuro, los problemas que hoy tenemos seguirán iguales o empeorarán o mejorarán. Incertidumbres de shocks en la economía mundial, empeorará. Aumento de pobreza, violencia e inequidad en el mundo, aumentará. Conflictos geopolíticos mundiales y regionales, aumentarán. Agravamiento de crisis ambiental global, agravará. Lo único positivo que se ve es el desarrollo incesante en ciencia y tecnología, que puede ayudar a resolver precisamente este tipo de problemas. Siguiente. No sé si han oído hablar de este señor. Es el vicepresidente de ingeniería de Google. Él tiene un libro famoso que se llama La singularidad está cerca. Dice que se viene una ruptura en ciencia y tecnología donde prácticamente todos los problemas que tiene el mundo se van a poder resolver. Que va a ser mucho más dramático su impacto que el que tuvo la electricidad o el propio petróleo en su momento. ¿Y por dónde va la cosa? Con desarrollo de inteligencia artificial. Habla en este libro de crear una mente, cómo crearla, máquinas inteligentes y máquinas espirituales. En este último libro, miren la lápida de él nació en el 48, fecha de nacimiento 1948, fecha de muerte nunca. Él tiene en este momento la idea de que con máquinas inteligentes es posible matar, óiganlo bien, matar a la muerte. Que a muy corto plazo será posible toda la información que tiene un cerebro humano, tenerla en una máquina inteligente. Y esa máquina inteligente adiestrarla para que siga creando información, conocimiento por cuenta propia. Que a pesar de que desaparezca el cuerpo biológico, esa mente que nació de alguien que era biológico, quedará a perpetuidad. Ya se pueden imaginar ustedes la discusión que hay de tipo teológico, de bioética, etcétera, sobre ese gran avance si se da. Siguiente. Termino con Colombia. Siguiente. Miren, Colombia tiene graves e inminentes problemas de espacio vital, de Lebensraum y de ser pivote, mirándolo a escala de sus vecinos, muy especialmente el vecino de Venezuela. Tenemos problemas de límites territoriales que probablemente en una crisis política, económica y de todo orden en Venezuela pueden ser el origen de un conflicto militar, narcotráficos y paras en zonas de frontera, intercambios comerciales vienen en picada. Ya antes
lo que antes ocurría, que era exportaciones de Venezuela a Colombia, hoy es al contrario, con la comida, hay que mandarla para Venezuela, etcétera, etcétera. Intercambios comerciales en crisis, apoyo político y militar a las FARC y al ELN, por lo menos al ELN continúa siendo grave, apoyo a oposición en Colombia en el futuro. Siguiente. Este señor es un milagro que se ha sostenido. Todos los días dice uno, bueno, ¿y este tipo cuándo va a caer? Y ahí sigue, y ahí sigue. Es que es colombiano. Siguiente. Y ya cambió la ley electoral allá, de que se puede un binacional ser presidente. O sea, se presentó a las elecciones del 2013, las ganó entre comillas y debe estar hasta el 2019. Inmediatamente vino la crisis política poselecciones, estalló la crisis económica en Venezuela y la pregunta es, ¿tratará de distraerlo a los venezolanos a través de un conflicto externo con Colombia? Siguiente. Factores a ser considerados: el armamentismo de Venezuela y el apoyo que hay detrás por Rusia, el proyecto de socialismo bolivariano, la triangulación del conflicto por terceros, el caso de Nicaragua con nuestro problema de San Andrés y el Ecuador. No sé a esta fecha si ya el Consejo Electoral definitivamente, hasta el miércoles quedó de si pues el sucesor de Correa sigue o no. Antiguos reclamos territoriales de Venezuela y Nicaragua. Colombia es un obstáculo al concepto del Lebensraum, el Rimland venezolano para alcanzar la cuenca del Pacífico, y la crisis interna socioeconómica y eventual caos político en Venezuela, invocando nacionalismo. Esto nunca nos dimos por notificados de que era problema nuestro, que fue la modernización de Venezuela en su aparato militar, no para problemas internos de subversión, sino para guerras con vecinos. Siguiente. Él es miembro del ALBA y como tal está hipotecado a China. La deuda actual de Venezuela con China es de 54.000 millones de dólares. Siguiente. Colombia desde 1717, miren lo que era territorialmente en ese momento. Miren con el paso de los años, cada vez se ha venido encogiendo, hasta 1934. Eso es en territorio, tierra. Siguiente. Perdimos 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, mucho más que la extensión territorial de Antioquia, del departamento de Antioquia. Y esto a nadie le dolió en Colombia, mucha gente ni se dio cuenta de eso. La pregunta es que si eso se va a quedar allí o seguirá la ambición de Nicaragua de mar territorial a costa de Colombia. Siguiente. Devolvámonos a lo anterior. En la nueva Constitución de Venezuela se dice en los artículos finales que Venezuela debe llegar otra vez a los límites de 1823. Miren el límite de Venezuela, que era una capitanía en esa época, con los de la Nueva Granada. O sea, de que nos quitarían toda la Guajira, parte del Magdalena, Cesar, Arauca, Norte, Santander, si llegara a ocurrir eso, y estos otros departamentos. Siguiente. Lo más reciente fue ese caos terrible en la frontera con los cierres que caprichosamente declara el gobierno venezolano, con un enorme perjuicio para la población que vive a los dos lados de la frontera. Siguiente. Y los atropellos contra los colombianos. Miren, colombianos que los desalojaron de sus viviendas, inmediatamente llegaba el bulldozer con la Guardia Nacional de Venezuela a tumbar esas casas de gente humilde, trabajadora, volándose por los puentes hacia Colombia. La pregunta es, ese caos, ¿hasta cuándo lo puede soportar Colombia y la propia Venezuela? Siguiente. Y el gobierno callado.
y el gobierno callado y de agáchese. ¿Será esto un hecho portador de futuro, de escenario de ruptura en el statu quo que tiene hoy Venezuela? Reunión la semana pasada. La señora de este señor López, el líder de la oposición venezolana, la Tintori, en pleno despacho oval de la Casa Blanca, ¿qué conversarían con Trump, con el secretario de Estado y con el senador Rubio? Último escándalo del gobierno chavista, el negocio de pasaportes del vicepresidente, que es de origen árabe, el Aizami, de venta de pasaportes a terroristas de Irak, de Siria, de Libia. ¿En qué momento este señor va a explotar? Y tiene muchas formas de hacerlo. Y la pregunta es, ¿se repetirá lo que pasó con Panamá en diciembre 20 de 1989? ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Que había un hombre fuerte que se llamaba Noriega, el general Noriega, y fue acusado de narcotráfico. Los Estados Unidos le dieron un plazo perentorio a Panamá para extraditarlo. Y dijo, y si no lo mandan a Estados Unidos, vamos por él. Y hubo invasión, el famoso barrio del Chorrillo, y allá estuvo el hombre sus buenos años. Al final lo soltaron porque ya es un anciano y con un cáncer terminal, sí. Alberto, ¿ibas a decir algo? Bueno, siguiente. O sea, de que en estos 3 próximos años el futuro está lleno de incertidumbres para Colombia, pero también hay oportunidades. Siguiente. Esto es claro que es la lista de mercado de la agenda de Colombia, convertirse en una economía próspera, sostenida. De nada vale tener buenos desempeños 2, 3 años y después viene el desastre. Hay que mantener una economía sana en el tiempo. Disminuir la inequidad, la pobreza y la miseria. Rebajar la corrupción. Superar el conflicto interno. Confiemos de que este proceso de paz sí termine en eso, en paz. Parar el avance del deterioro ambiental, y en mi opinión, como amante de la prospectiva, es que mientras no tengamos un proyecto nacional futuro de país, vamos a seguir como el cucarrón, dando golpes en la pared, en el techo, hasta que finalmente vamos a caer al piso. Siguiente. Que la economía colombiana se va a desplomar este año y va a desaparecer, yo no creo que eso pueda ocurrir. Es una economía que ha tenido volatilidad, vicisitudes, pero es una economía grande. Ha llegado a ser la tercera de América Latina cuando Argentina se ha descuidado. Es decir, tuvimos durante la época de Álvaro Uribe un año en que las economías grandes de América Latina era primero Brasil, luego México, y Colombia en tercer lugar, muy cerquita de Argentina en cuarto lugar. Yo no creo que esto se vaya a dar. Este es un país de inmensos recursos, de gente muy buena en general. Tampoco se va a dar un repunte de esta naturaleza. La economía mundial no permite hoy un repunte de esa naturaleza, y la economía colombiana, gústenos o no, depende de la economía global. Yo creo que va a suceder el escenario intermedio, que es muy parecido al global. Años buenos, años regulares, años buenos, años malos, años mejores, otra vez otra oscilación, más por razones externas de la economía mundial que razones endógenas. Siguiente. De esto no tengamos la menor duda de que ahí está parte de nuestros males. Tenemos un desafío social actual descomunal. Ya nos aproximamos a los 48, 49 millones de habitantes. Cada año llegan a este país por crecimiento demográfico 510,000 personas, imagínense.
el desempleo es cercano ya al 10%, la informalidad en grandes ciudades, en la economía es más del 50%, la población pobre 13 millones de personas, 28% de la población total, la indigente es de 3.7 millones, 8% de la población total, y la tasa de homicidios ha venido disminuyendo de manera importante en los últimos años, pero aún es muy alta, unos 26 homicidios por 100.000 habitantes. Al 2018, ¿qué puede pasar? Ojalá esto no ocurra, y es que dejemos juntar hacia abajo en caída libre tres variables: una economía declinante, un mayor empobrecimiento de la gente y una ingobernabilidad del país. Eso sería catastrófico para un ambiente electoral de presidente el próximo año. Si esas tres curvas se juntan de esa manera, yo creo que eso marcaría una ruptura muy complicada de manejar en Colombia. Machorina decía, mientras más peor, mejor. Y entonces, yo pienso que tiene cierta razón, de que es la gente, el poder del miedo sobre la gente, de que cuando ve ya tan graves las cosas, los correctivos que nunca ha querido tomar, no aguardemos, esto le va a tocar a otro. La gente se pone las pilas y muchas veces vienen los repuntes. Con respecto, pero lo que sí es cierto es que con la llegada de la guerra de la paz, yo tengo una finca en el Cauca, tengo allá gente muy conocida y el Cauca está cambiando totalmente. Y para bien, Para bien. qué bueno, excelente noticia. Volvió a las fincas, la gente ya tiene confianza, porque antiguamente nadie se atrevía a hacer nada porque lo secuestraban o le ponían. Excelente noticia. A mí lo que me preocupa es escuchar noticias como anoche en la televisión, de que el gobierno no le está cumpliendo a la guerrilla en estas zonas de reubicación, que no ha hecho la infraestructura hidráulica, las carreteras, que los cambuches son una cosa absolutamente inaceptable. El gobierno no puede incumplir sus compromisos. Pero es que pusieron un plazo muy cortico. ¿Y de dónde la plata sale? Ese es el problema de poner gente de escritorio sin haber pisado, tocado y visto lo que es la realidad. Y entonces dicen, sí, un plazo de 15 días es muy razonable. ¿Cómo le parece? Un plazo de 15 días fue lo que tenían. Del 15 de diciembre creo que era el 30 de diciembre, algo así. Burócratas en Bogotá que no conocen el país y desde allá regulan el país. Y el otro problema gravísimo es que están matando a los, sobre todo en el Cauca, los líderes campesinos los están matando. ¿Quién? No sabe. Muy mala cosa porque se va a repetir la historia de Urabá con la UP. Y miren el endurecimiento que tuvo después la FARC durante 15 o 20 años a raíz de esa matanza que hubo, aunque ellos pudieron haber estado involucrados. Esto sí nos puede despertar alguna pesimismo con una nueva administración norteamericana dura. Si de pronto ya la actitud del gobierno de allá no va a ser como con los demócratas, sino dura. A mí siempre me espanta pensar este escenario, de que a través de la Cancillería colombiana llegue el pedido de extradición del secretariado de la FARC a los Estados Unidos. ¿Por qué? Argumentando de que ellos deben responder por asesinato, secuestro de ciudadanos norteamericanos en Colombia, y los hay. Y por las extorsiones a empresas americanas. Y muy a lo Trump digan, les damos plazo hasta las 5 de la tarde para que los pongan aquí en Puerto Rico o en Miami. Y si no llegan, mañana vamos por ellos. Piensen lo que se seguiría para Colombia, para los Estados Unidos y para el proceso de paz. Y este señor parece que es de ese estilo. Ojalá eso no vaya a ocurrir. Siguiente.
¿Qué hacer ante el complejo y peligroso entorno geopolítico por el mundo que el mundo transita hoy? Este es un mensaje para ustedes los jóvenes. Siguiente. Miren, hay unas herramientas que tiene la matemática y la simulación, que todo el mundo cree que son como crucigramas, cosas inútiles para entretenerse uno ahí en las salas de espera de dentisterías o de oficinas públicas. Y son la teoría general de sistemas, la teoría de bifurcaciones, el estudio de sistemas inestables, la teoría de fractales y la termodinámica. Lo que ustedes ven en el fondo en colores no son bengalas de pirotecnia, son dibujos hechos con la matemática de frontera, con fractales. La complejidad solo se entiende con este tipo de herramientas. Siguiente. O sea, de que problemas tan complejos como los que tiene hoy Colombia, la geopolítica mundial, la economía mundial, solo se pueden entender y dar solución a esos problemas con el dominio de esas técnicas, matemáticas, físicas, etc. ¿Qué factores hay de pesimismo sobre el futuro geopolítico del mundo? Primero, la globalización. ¿Seguirá o no seguirá? Si va a seguir, la pregunta es, ¿va a seguir con la misma inequidad que ha generado hasta ahora? Los países ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres. Y dentro de los países, las personas más ricas cada vez más alejadas de los más pobres. Y ese es el punto de arranque de los conflictos. La inequidad, la criminalidad que campea en todo el planeta. Esto no es de menesterosos. Hay criminales de cuello blanco, de frac, lo que ustedes quieran. Miren el problema de la corrupción de los estados. Eso no es de gente pobre, es de gente educada y con plata, pero que quiere robar más. El terrorismo, el populismo, el consumismo. Eso es lo que está acabando con el planeta, la sobrepoblación, el hedonismo. El amanecerá y veremos. Las cargas se arreglan sobre la marcha. Esa es la imprevisión campante. La ambición sin límites. Y en último término, el no tener proyectos de futuro, que es la imprevisión. Siguiente. Bueno, mis amigos, esas eran las ideitas que quería comentarles. Muchas gracias.